nival es una especie de búho blanco de gran tamaño que habita principalmente en las regiones de tundra ártica en el norte de América, el norte de Europa y Asia, buscando como hábitat principal a la amplia tundra abierta desprovista de árboles generalmente cerca de la costa. Antiguamente se le clasificaba como el único representante dentro del género Nyctea, no obstante los análisis y estudios genéticos realizados más recientemente lo han reclasificado dentro del mismo género que los búhos reales y búhos cornudos. El búho nival puede alcanzar un peso de entre 1 a 3 kilos, siendo las hembras más grandes y pesadas que los machos. Su envergadura alar puede alcanzar hasta 1,5 metros, siendo uno de los búhos más grandes del mundo. Sus grandes ojos de color dorado se complementan con un afilado pico ganchudo de color negro. Su plumaje suele ser prácticamente de color blanco puro en el caso de los machos adultos, mientras que las hembras y los ejemplares jóvenes suelen tener el plumaje salpicado de múltiples manchas oscuras. Su plumaje es muy grueso y espeso para protegerlo mejor del frío, pues incluso le cubre las patas y las garras para evitar que se congelen cuando caminan sobre la nieve. Sus garras son muy largas y afiladas para someter a sus presas, de comportamiento generalmente solitario fuera de la temporada de apareamiento. A veces pueden migrar bastante al sur, pudiendo incluso ser vistos en pueblos o centros urbanos. No obstante, sus migraciones se deben principalmente a los movimientos de otros animales y no al clima. El búho nival puede ser tanto diurno como nocturno, dependiendo de las circunstancias y la época del año, pues por ejemplo durante el verano, cuando hay luz diurna durante prácticamente las 24 horas, el búho nival se ve obligado a cazar durante el día. Como todos los búhos es estrictamente carnívoro, su alimentación incluye una gran variedad de presas tales como liebres, otras aves y sobre todo pequeños roedores. La técnica de cacería del búho nival generalmente consiste en observar a su víctima potencial desde algún lugar alto como una percha o un poste de teléfono para a continuación lanzarse sigilosamente sobre su presa aprovechándose de la estructura especial de las plumas de sus alas, que como otros búhos le permiten volar prácticamente sin hacer ningún ruido, atrapando a su presa entre sus garras y a continuación la mata y la engulle generalmente entera, aunque si la presa es demasiado grande como una liebre, pues se ve en la necesidad de desgarrarla. El búho nival generalmente consume a su presa donde la atrapó, aunque a veces también puede llevarla a algún lugar alto para comer con tranquilidad. Eventualmente regurgita las partes de su presa que no puede digerir en forma de pequeñas pelotas llamadas egagrópilas. De lejos la principal presa del búho nival es el lemming, siendo que sus migraciones y su dinámica poblacional están fuertemente ligadas a las poblaciones de este mamífero, ya que en los años donde las poblaciones de lemmings son extremadamente abundantes, las poblaciones de sus depredadores como el búho nival aumentan exponencialmente, mientras que cuando los lemmings son demasiado escasos, los búhos nivales pueden incluso no reproducirse en absoluto. Los búhos nivales son principalmente monógamos. A grandes rasgos su ritual de cortejo suele consistir en que el macho realiza un vuelo de exhibición para atraer a la hembra mientras carga una presa fresca entre sus garras. A continuación el macho aterriza junto a su pareja y le hace una especie de reverencia, poniendo la presa recién capturada a sus pies. Los búhos nivales no construyen verdaderos nidos, sino que simplemente ponen sus huevos en una pequeña depresión de tierra poco profunda en el suelo. Allí la hembra puede poner un promedio de entre 3 a 13 huevos, dependiendo de la disponibilidad de alimento en forma de lemmings. La hembra es la principal encargada de incubar los huevos, mientras que el macho se encarga de traerle comida regularmente y, de ser necesario, incluso proteger el nido y a su familia con su propia vida. La incubación dura aproximadamente entre 32 y 34 días. Los polluelos son alimentados por sus padres durante los primeros 25 días. Aproximadamente a las 3 a 4 semanas de edad los polluelos empiezan a caminar y alejarse del nido utilizando las piedras y rocas como cobertura. Los polluelos se empluman y empiezan a volar aproximadamente a los 50 días de edad, teniendo ya una fisiología más de adulto y se vuelven plenamente independientes aproximadamente en este momento.
Su esperanza de vida en la naturaleza suele rondar los 9 años, esto debido principalmente a lo muy hostil del clima en su hábitat natural. Tienen relativamente pocos depredadores naturales, aunque su blanco plumaje los hace bastante visibles cuando no están rodeados de nieve. A veces los lobos, los zorros y algunas aves depredadoras como los pagalos pueden llevarse a los huevos y crías del nido, mientras que en cautiverio suelen ser mucho más longevos, pudiendo llegar a vivir más de 20 años, siempre y cuando no se topen con Voldemort XD. Suelen ser muy usados en la cetrería, e incluso se han llegado a producir híbridos entre ellos y otras especies de búhos. En la actualidad su estado de conservación es de vulnerable. Entre sus principales amenazas se encuentran la cacería, pues a veces las personas cazan a los búhos nivales para usarlos como alimento, como trofeos o para proteger a los animales de presa. En algunos lugares como en el oeste de Alaska los búhos nivales suelen ser cazados legalmente, siendo asesinados para ser usados como alimento. Una técnica popular suele consistir en colocar una trampa en algún lugar alto como en una estaca o un poste para inmovilizar al búho por las patas cuando éste se pose. Otras amenazas importantes incluyen el cambio climático y la colisión con vehículos o estructuras humanas. En algunos lugares y países del mundo los búhos nivales están protegidos por la ley, por lo que su cacería se considera un delito.